Hola, ¿cómo estás? Iniciamos la sexta clase del curso de Metodología de las Ciencias Sociales. Entre esta clase y la de la semana que viene, terminamos los temas del primer parcial. Después viene la clase de repaso, que va a consistir en la realización de un simulacro de examen en el horario de la comisión en la que estés anotado o anotada, y luego el primer parcial. Si bien tenés las fechas ya en el Classroom, te las voy a repetir ahora. La clase que viene, la del 20 de mayo, va a ser la última clase que incluye contenido para el primer parcial, o sea, que entra hasta la clase de la semana que viene. El 27 de mayo, en 2 semanas, vamos a hacer un simulacro de primer parcial. ¿En qué va a consistir este simulacro? Vos, en el horario de tu comisión, si sos de la mañana a las 8 de la mañana, si sos de la noche a las 7:30 de la tarde noche, vas a entrar al Google Classroom, yo después te voy a dar las indicaciones precisas y vas a resolver el cuestionario de opción múltiple. Nos va a servir de repaso de los temas del primer parcial, obviamente vas a tener las respuestas inmediatamente, pero también, además de repasar, nos va a permitir saber si el sistema funciona bien y sentirnos más seguros con la utilización de la plataforma y la realización de exámenes a distancia, algo que es nuevo para todos, tanto para ustedes como para mí. Yo es la primera vez que voy a evaluar a través de la computadora, que voy a evaluar mediante la utilización de los formularios de Google para realizar los exámenes de opción múltiple. Entonces, el simulacro de examen va a tener exactamente las mismas características del examen posta, de modo tal que vamos a estar ya entrenados para llegar a esa instancia que va a ser el 3 de junio. Entonces, repito las fechas. 27 de mayo, en 2 semanas, simulacro de examen. Esa nota no va a ningún lado, es simplemente una práctica. 3 de junio, en 3 semanas, ahí sí va a ser el primer parcial propiamente dicho. La idea entonces es que vos rindas el parcial, esto vale para los 2 parciales y para el recuperatorio, pero vamos paso a paso, que rindas el primer parcial en el horario de tu comisión. Si estás anotado a la mañana, lo rendís a las 8. Si estás anotado a la noche, lo rendís a las 7:30 de la tarde. Obviamente, de más está decirlo, no va a ser el mismo examen. Va a ser la misma estructura, pero el contenido, por supuesto, va a ser diferente. De todas maneras, si vos venís siguiendo la materia, venís viendo las clases, venís haciendo los ejercicios que yo te dejo en el Classroom, no vas a tener problemas, no va a haber ninguna sorpresa en el parcial, no voy a tomar nada que no hayamos visto en las clases. Dicho esto, entonces, te invito a que comencemos la unidad número 3 del programa. La semana pasada terminamos con la unidad número 2, la unidad de lógica, y hoy iniciamos la unidad 3, titulada Hipótesis y Teorías Científicas. Vos vas a ver que en la semana en la que nos encontramos, semana 5, el único PDF que vas a encontrar es el del texto que corresponde, que es el de Klimovsky. Klimovsky es un gran epistemólogo argentino y lo que vos tenés para leer es el capítulo 4 de las desventuras del conocimiento científico. Allí se encuentra el contenido de esta clase en ese texto de Klimovsky. La estructura de la clase es la siguiente. En primer lugar, vamos a definir el concepto de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Luego vamos a distinguir tipos de hipótesis de acuerdo con 2 criterios. El criterio epistemológico y el criterio lógico. Ya vamos a ver de qué se trata. Y finalmente vamos a llegar a lo que hace Klimovsky directamente en el texto, que es clasificar las hipótesis utilizando esos 2 criterios que nosotros vamos a ver antes en esta clase y que él da por supuestos. Es decir, combinando el criterio epistemológico y el criterio lógico, Klimovsky da lugar a una clasificación de hipótesis que las divide en 3 niveles. A eso vamos a llegar al final de esta clase. Comencemos entonces por el principio. ¿Qué es una hipótesis? Según Klimovsky, una hipótesis es una proposición en estado de problema. Es decir, una proposición cuyo valor de verdad se desconoce al momento de formularla. Quien formula una hipótesis desconoce si esa hipótesis es verdadera o falsa. Quizás la persona que formula la hipótesis porta cierta confianza en esa hipótesis, pero luego habrá que someterla a la prueba empírica para determinar su valor de verdad. En tanto hipótesis, se desconoce si es verdadera o falsa, porque una hipótesis, como decimos ahí más abajo, es una conjetura o un supuesto acerca de la realidad. Esta entonces es una definición posible de hipótesis. Es una proposición en estado de problema, una conjetura o un supuesto acerca de la realidad. En el marco de una investigación científica, y en esto nos vamos a detener la clase que viene, una hipótesis puede definirse o caracterizarse
como la respuesta tentativa, provisoria, a un problema en estudio. Como vamos a ver la clase que viene, toda investigación se origina a partir de un problema, una situación intrigante, sorprendente. Ante ese problema, los científicos formulan hipótesis que pueden considerarse entonces respuestas tentativas al problema en estudio. Son explicaciones posibles ante el problema que origina la investigación. Por ejemplo, si el problema es determinar por qué en determinada población hay un alto índice de mortalidad por una enfermedad X, se puede formular la hipótesis de que el agua corriente de esa zona está contaminada y por eso contraen la enfermedad. Por supuesto, luego esa hipótesis tendrá que ser sometida a la prueba empírica. Habrá que hacerle los estudios pertinentes al agua en el laboratorio, habrá que probar que la gente de esa población deje de tomar el agua corriente y ver si entonces dejan de enfermarse, etc. Pero la hipótesis cumple con la definición, es una respuesta tentativa, provisoria, al problema en estudio. Dice Hempel, un autor del que nos vamos a ocupar en detalle en el segundo parcial, que las hipótesis sirven de guía para la investigación científica. Esto quiere decir que si nosotros no partiéramos de ciertas hipótesis, consciente o inconscientemente, no sabríamos cómo encarar nuestra investigación. Toda investigación parte de ciertas hipótesis que guían al científico. ¿De acuerdo? De modo que una vez que definimos el concepto de hipótesis, vamos a empezar a distinguir tipos de hipótesis de acuerdo con dos criterios, el criterio epistemológico y el criterio lógico. Vamos a comenzar por el primero, por lo que se llama el criterio epistemológico. Primero vamos a definir abstractamente qué significa y luego con ejemplos lo vas a entender. El criterio epistemológico distingue dos grandes tipos de hipótesis. Están por un lado las hipótesis teóricas y por otro lado las hipótesis observacionales o empíricas. Pausá un segundo el video y ponete a pensar, ¿qué serán las hipótesis teóricas y qué serán las hipótesis observacionales o empíricas? Fíjate si vos no tenés ya una idea previa acerca de qué son las hipótesis teóricas y qué son las hipótesis observacionales, antes de que veamos los ejemplos. La definición precisa que da Klimovsky es la siguiente. Las hipótesis teóricas se refieren a entidades, propiedades, procesos o relaciones inobservables mediante los sentidos desnudos. O sea, los referentes de las hipótesis teóricas no se pueden observar a través de ninguno de los 5 sentidos desnudos, es decir, sin la ayuda de ningún instrumento de observación. O sea que lo que no se puede percibir a través de los sentidos solos va a ser teórico. En cambio, las hipótesis observacionales o empíricas se refieren a entidades, propiedades, procesos o relaciones que son directamente observables mediante los sentidos desnudos. Fíjate que la definición de observabilidad que está tomando Klimovsky es amplia. Es observable aquello que puede percibirse a través de cualquiera de los 5 sentidos, no solamente a través de la vista. Lo que se puede observar a través de los sentidos solos, de los sentidos desnudos, va a ser observable, y entonces las hipótesis que describan esos elementos van a ser hipótesis observacionales. Los elementos, en cambio, que sean inobservables a través de los sentidos desnudos, sin la ayuda de ningún instrumento de observación, van a ser aspectos de la realidad inobservables. Entonces, las hipótesis que se refieran a esos aspectos van a llamarse hipótesis teóricas. Veámoslo con ejemplos. En primer lugar, y antes de entrar en los ejemplos propiamente dichos, es claro que este criterio, el criterio epistemológico, que divide las hipótesis en teóricas y en observacionales, supone que hay una distinción entre aspectos observables e inobservables de la realidad. Es decir, lo que supone es que, por un lado, hay aspectos de la realidad como gatos o cañas que son directamente observables a través de los sentidos desnudos. Y por otro lado, yo acá puse una barra vertical que separa los aspectos observables de los aspectos inobservables de la realidad. Habría otros elementos que son inobservables a través de los sentidos desnudos, como por ejemplo los electrones, las moléculas, los genes. Y entonces, ¿por qué estamos viendo gráficos ahí? Claro, porque hay representaciones científicas que intentan dar con algunos de los rasgos de los electrones, por ejemplo, pero los electrones en sí mismos son inobservables. Entonces, lo que supone el criterio epistemológico es que hay aspectos de la realidad que se pueden observar y otros aspectos de la realidad que no se pueden observar, pero que son igualmente reales. Eso supone el criterio epistemológico. A lo mejor si estuviéramos en el aula física, vos me lo discutirías y me dirías, no está tan claro
que haya aspectos observables e inobservables de la realidad tan claramente distinguibles. En el aula virtual no me lo podés discutir, pero más adelante en este mismo curso, ya llegando a los temas del segundo parcial, vamos a ver que ciertos autores cuestionan la idea de que filosóficamente esta distinción se sostenga. Sin embargo, metodológicamente, esta distinción funciona. Entonces, metodológicamente el científico en el laboratorio, vamos a suponer el químico en el laboratorio sabe que el tubo de ensayo es un elemento observable, se puede ver a través de los sentidos desnudos. En cambio, las sustancias que manipula, supongamos el ácido clorhídrico, no es observable, es inobservable a través de los sentidos desnudos. Entonces, tubo de ensayo sería un término observacional y ácido clorhídrico sería un término teórico. Metodológicamente, entonces, funciona esta idea de distinguir aspectos observables e inobservables de la realidad. Una vez que caemos en la cuenta de lo que supone esta distinción, veamos ejemplos concretos de lo que son las hipótesis teóricas y las hipótesis observacionales. Empecemos por una hipótesis teórica pura, llamando hipótesis teóricas puras a las que contengan términos descriptivos exclusivamente teóricos. El primer ejemplo es: los electrones tienen carga negativa. ¿Por qué esta hipótesis es teórica pura? Porque todos sus términos descriptivos son teóricos. Todos los términos descriptivos que contiene esta hipótesis se refieren a aspectos inobservables de la realidad. En este caso yo te lo subrayé, esos términos serían electrones y carga negativa. Cuando te digo términos descriptivos, me refiero a aquellos términos que tienen contenido. Excluyo los términos lógicos como el artículo determinado, los o los verbos tienen. Consideramos los términos descriptivos, electrones y carga negativa. Los dos son teóricos, los dos se refieren a aspectos inobservables de la realidad. Por lo tanto, la hipótesis es teórica, pero además subtipo pura. Hay otras hipótesis que contienen tanto términos teóricos como términos observacionales, y a esas hipótesis se las va a llamar hipótesis teóricas mixtas. Por ejemplo, las trazas blancas de esta cámara de niebla manifiestan la presencia de electrones. ¿Por qué este enunciado es mixto? Porque combina términos descriptivos teóricos, electrones, que ya dijimos que es un término teórico, y términos descriptivos observacionales, como cámara de niebla, que es este aparato que vos tenés en pantalla, y trazas blancas, que son estas rayas blancas que también estás observando en pantalla. La semana que viene yo te voy a mostrar un video en el cual, la semana que viene o la otra, ya no me acuerdo, pero muy pronto vas a ver un video en el cual se muestra cómo los científicos infieren la presencia de electrones a través de la observación de esas rayas blancas que vos estás viendo en pantalla. Es decir, las hipótesis que combinen términos teóricos con términos observacionales se van a llamar hipótesis teóricas mixtas, porque combinan, mixturan elementos teóricos y elementos observacionales. Entonces, lo que ya estamos empezando a ver es que los efectos observables de los electrones son las trazas blancas. Los electrones en sí mismos no se pueden ver, pero sí se pueden ver estas trazas blancas cuyas magnitudes van a depender de la masa y de la carga de los electrones. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo único que me interesa es que veas que esta hipótesis es teórica mixta. ¿Por qué? Porque cuando te detenés en los términos descriptivos, caes en la cuenta de que hay términos descriptivos de los dos tipos, teóricos y observacionales. Teórico mata observacional, en el sentido de que con que haya un solo término teórico, ya la hipótesis es teórica. Pero si hay además al menos un término observacional, va a ser teórica subtipo mixta, no teórica pura. ¿Sí? Vamos entonces a las hipótesis observacionales. Las hipótesis observacionales, o también llamadas empíricas, observacional lo vamos a tomar como sinónimo de empírico, contienen términos descriptivos exclusivamente observacionales. Por ejemplo, las flores de este jardín son amarillas. ¿Por qué esta hipótesis es observacional o empírica? Porque sus términos descriptivos son observacionales o empíricos exclusivamente, no hay ni siquiera un término teórico. El término flores es observacional, el término jardín es observacional, el término amarillas también es observacional. De manera tal que la hipótesis, sin lugar a dudas, es observacional o empírica. Te invito ahora, y este es el primer ejercicio que te voy a dejar para esta semana, así que ya lo adelantaste. Si viste la clase, como corresponde, ya adelantaste el primer ejercicio de la semana. Mirá lo que te dice el primer ejercicio, para que ya empecemos a ver la diferencia entre lo teórico y lo observacional.
Dice, dada la distinción entre términos teóricos y términos observacionales, clasifique las expresiones que figuran a continuación. Temperatura, láser, el papel que está en mi mesa de luz, delfín, el sol, super yo, azul y genoma. Acordate, el criterio de distinción entre términos teóricos y observacionales tiene que ver con el hecho de si los referentes son directamente observables a través de los sentidos desnudos, cualquiera de los 5, pero los sentidos solos, sin la ayuda de ningún instrumento de observación, o si son inobservables a través de los sentidos desnudos. Entonces te invito a que pauses el video y pienses las respuestas antes de que yo te las vaya dando. ¿Las pensaste? Vamos ahora a ver las respuestas una por una. Temperatura, ¿será teórico o será observacional ese término? ¿Vos podés ver la temperatura a través de tus sentidos desnudos? No, evidentemente el término temperatura va a ser teórico porque vos en todo caso lo que podés observar en este sentido amplio de observabilidad que utiliza Klimovsky es el calor. Vos podés tocar agua caliente y percibir, percibir el calor, pero no la temperatura. La temperatura, para que vos puedas observar o percibir la temperatura, necesitas un instrumento de medición, de modo tal que el término es teórico. Calor sería observacional, pero temperatura es un término teórico. Láser, lo podemos considerar sin lugar a dudas un término observacional, porque la luz que emite este efecto de la mecánica cuántica se puede observar a través de la vista. El papel que está en mi mesa de luz también es observacional porque el papel es directamente observable. Delfín, sin lugar a dudas, término observacional. El sol también. Yo lo puedo observar a través de los sentidos desnudos. Observo una parte, no importa. Super yo. El super yo es un término técnico del psicoanálisis de la teoría freudiana, de modo tal que es un término teórico. Vos no ves el super yo de las personas, sino que se trata de un término teórico. El azul, sí, es directamente observable. Y vos me vas a decir, pero si un objeto se ve azul es porque tiene determinada longitud de onda. Correcto, estamos de acuerdo. El término longitud de onda sí sería teórico, pero el azul es observacional. Y por último, genoma es un término sin lugar a dudas teórico, porque el genoma es inobservable a través de los sentidos desnudos. Entonces, ¿te quedó clara la distinción de hipótesis según el criterio epistemológico? Las hipótesis se dividen en teóricas, cuando se refieren a aspectos inobservables de la realidad, y observacionales, cuando se refieren a aspectos directamente observables de la realidad. Hay un segundo criterio de clasificación que toman en cuenta los epistemólogos, y es el criterio lógico. El criterio lógico divide a las hipótesis en generales y singulares. Las hipótesis generales son aquellas que se refieren a conjuntos tan amplios que no son directamente accesibles. Las hipótesis singulares, en cambio, se refieren o bien a un único individuo y sus propiedades, por ejemplo, este perro es marrón, o bien a conjuntos finitos y directamente accesibles, como por ejemplo los perros que se encuentran en esta estancia. En ese caso vamos a hablar de una hipótesis muestral, cuando se refiere a un conjunto finito y directamente accesible. Pero entonces, las hipótesis generales se refieren a conjuntos demasiado amplios. Las hipótesis singulares, en cambio, se refieren a conjuntos directamente accesibles. Por eso, estas últimas, las hipótesis singulares, se van a poder verificar por inspección directa. Directamente se va a poder determinar su valor de verdad. Las hipótesis generales, a su vez, se dividen en distintos subtipos, porque definimos de manera muy genérica, valga la redundancia, una hipótesis general como aquella que se refiere a conjuntos muy amplios. Pero a su vez, el conjunto puede ser tan amplio que se refiere a todos los miembros de un conjunto sin excepción alguna. En ese caso, la hipótesis va a ser universal. Por ejemplo, todos los cisnes son blancos. Puede ser que vos te estés refiriendo a un conjunto mucho más modesto y que digas algunos cisnes son blancos. No, no te estás refiriendo a todos, sino a algunos, al menos uno. En ese caso, la hipótesis general va a ser de subtipo existencial. Y por último, podría ser que vos marques una frecuencia relativa entre propiedades y digas, por ejemplo, el 80% de los fumadores de larga data
contrae afecciones pulmonares. En ese caso, la hipótesis general va a ser de subtipo estadística o probabilística. Tenemos entonces dentro de las hipótesis generales 3 subtipos. Las universales se refieren a todos los miembros de un conjunto sin excepción alguna. Las existenciales se refieren a algunos miembros de un conjunto, no a todos. Y las estadísticas marcan una frecuencia relativa entre propiedades. Van a contener o un porcentaje o un número probabilístico. Lo que dice Klimovsky, y vos seguramente lo vas a leer en el texto, es que hay una asimetría entre las generalizaciones universales, las que se refieren a todos los casos, y las existenciales, las que se refieren a algunos. Esta asimetría tiene que ver con cómo se ponen a prueba las hipótesis. Consideremos los ejemplos de la diapositiva anterior. Supongamos que nuestra hipótesis universal es todos los cisnes son blancos y nuestra hipótesis existencial es que algunos cisnes son blancos. Lo que dice Klimovsky, con mucho criterio, es que las hipótesis universales son imposibles de verificar, pero fácilmente refutables. ¿Por qué imposibles de verificar? Porque es imposible demostrar concluyentemente la verdad de la hipótesis universal todos los cisnes son blancos. Es imposible porque desde el punto de vista lógico, la hipótesis se refiere a todos los casos del pasado, del presente y del futuro. De modo tal que va a ser imposible demostrar concluyentemente su verdad porque no podemos recorrer todos los casos. Sin embargo, desde el punto de vista lógico, la hipótesis universal es fácilmente refutable, porque con que encuentres un solo caso en contra, ya te alcanza para refutarla. Si encontrás un solo cisne que no sea blanco, vas a haber refutado la hipótesis todos los cisnes son blancos. Ahora bien, ¿qué hay de la hipótesis existencial? Algunos cisnes son blancos. Ocurre exactamente lo opuesto, por eso la asimetría. La hipótesis existencial, algunos cisnes son blancos, es imposible de refutar, porque por más que hasta ahora vos no hayas visto ningún cisne blanco, no excluiste la posibilidad de que haya cisnes blancos que todavía no observaste. Vos no la vas a poder refutar nunca, pero sin embargo es fácilmente verificable. ¿Por qué es fácilmente verificable? Porque con que encuentres un solo cisne blanco, te alcanza para demostrar que es verdadera. Vamos a volver más adelante sobre esta asimetría, pero la tenés que tener presente. La puesta a prueba de las hipótesis universales y existenciales es asimétrica. Las universales son imposibles de verificar, pero fácilmente refutables. Las existenciales son imposibles de refutar, pero fácilmente verificables. Y entonces, una vez que nosotros combinamos estos dos criterios, los dos criterios que acabamos de ver, el criterio epistemológico que divide las hipótesis en teóricas y observacionales, y el criterio lógico que divide las hipótesis en generales y singulares, si combinamos esos dos criterios de clasificación, vamos a obtener la clasificación de hipótesis que nos presenta Gregorio Klimovsky en el texto que tenemos para leer, el capítulo 4 de las desventuras del conocimiento científico. Lo que va a hacer Klimovsky es distinguir 3 niveles y subtipos de hipótesis que componen las teorías científicas, y lo va a hacer suponiendo estos dos criterios que nosotros ya acabamos de comentar juntos. Fíjate que si nosotros no nos hubiéramos detenido en los criterios epistemológico y lógico, no entenderíamos bien de qué está hablando Klimovsky, pero ahora creo que lo vamos a ver mucho mejor. El nivel 1, el nivel más básico de la ciencia, de las hipótesis que contienen las teorías científicas, es el de los enunciados empíricos básicos. Los enunciados empíricos básicos, los de nivel 1, pueden ser o bien singulares puros o bien muestrales, cuando se refieren a un conjunto finito y directamente accesible de objetos. Esa es la primera característica de las hipótesis de nivel 1. Son o singulares o muestrales. La segunda característica, y ya te lo dice el mismo nombre de las hipótesis, enunciados empíricos básicos, es que sus términos descriptivos son exclusivamente empíricos u observacionales. Veámoslo con ejemplos. El ejemplo 1. El trozo de papel tornasol que estoy utilizando se volvió rojo. Nivel 1, subtipo singular. Es singular porque se refiere a un solo objeto. El trozo de papel tornasol que estoy utilizando es uno solo. Por eso es singular. Y además, todos los términos que contiene son observacionales. Yo acá te los puse en azul. Papel tornasol es un término observacional, rojo es un término también observacional. De manera tal que la hipótesis es de nivel 1, subtipo singular.
¿Por qué? Porque todos los términos son observacionales y porque se refiere a un único objeto. ¿Qué pasa con el ejemplo 2? El 70% de las personas que viven en este edificio son rubias. En este caso, seguimos en el nivel 1, porque el conjunto al que se refiere es directamente accesible. Pero la hipótesis no es singular, porque no te referís a una sola persona. Te estás refiriendo a un conjunto finito y directamente accesible. 7 de cada 10 personas que viven en este edificio son rubias. Todos los términos descriptivos son observacionales. Yo los puse en azul. Personas, edificio, rubias, todos los términos son observacionales. Pero el subtipo es muestral porque vos no estás hablando de una sola persona, estás hablando de un conjunto finito y directamente accesible. Eso es lo que vamos a caracterizar como muestral, un conjunto finito y directamente accesible. Si estuviéramos en el aula física y yo dijera, los estudiantes que estamos en este curso estamos abrigados, por ejemplo, la hipótesis sería muestral. ¿Por qué? Porque no me refiero a un solo estudiante, me refiero a un conjunto finito y directamente accesible. Los que estamos en este curso, los que estamos en este salón, supongamos. Lo que agrega Klimovsky acerca de los enunciados empíricos básicos es que son decidibles. La propiedad de decidibilidad tiene que ver con que se pueden verificar por inspección directa. A través de la vista o a través de cualquiera de los 5 sentidos, vos vas a poder determinar el valor de verdad del enunciado empírico básico. Vas a poder determinar si es verdadero o falso. Entonces, el nivel más básico de las hipótesis científicas es el nivel 1, el nivel de los enunciados empíricos básicos. Si damos un salto cuantitativo, pasamos al nivel 2, o nivel que Klimovsky caracteriza como el de las generalizaciones empíricas. Como su propio nombre lo indica, fíjate que las palabras dicen mucho, son generalizaciones, por lo tanto se va a tratar de enunciados generales. Desde el punto de vista lógico se van a referir a conjuntos tan amplios que no son directamente accesibles. Esa es la primera característica, son enunciados generales. Y la segunda es que sus términos descriptivos son exclusivamente observacionales o empíricos. Son observacionales o empíricos como pasaba con el nivel 1. Entonces, ¿qué distingue las hipótesis del nivel 2 con respecto a las del nivel 1? El grado de generalidad. Las de nivel 2 no solo contienen términos exclusivamente observacionales o empíricos, sino que además son generales. Se refieren a conjuntos tan amplios que no son directamente accesibles. A su vez, dentro de las generalizaciones empíricas, que son las leyes empíricas, todos los cuervos son negros, todos los cisnes son blancos, etc., dentro de las generalizaciones empíricas vamos a tener a su vez distintos subtipos, que son los que te había comentado en una diapositiva anterior: universales, existenciales y estadísticas. ¿Ves por qué era importante ver el criterio lógico y el criterio epistemológico antes? Pero ahora nos vamos a detener en cada subtipo por separado. El subtipo 1 de las hipótesis de nivel 2 o generalizaciones empíricas es el de las hipótesis universales. Las hipótesis universales se refieren a todos los miembros de un conjunto sin excepción alguna. Por ejemplo, todos los metales se dilatan con el calor. Fíjate que los términos descriptivos son exclusivamente observacionales. Tanto metales como calor son términos observacionales. Pero además te estás refiriendo a todos los miembros del conjunto sin excepción alguna. Por eso, como decía Klimovsky, los enunciados universales son imposibles de verificar porque vos no podés recorrer todos los casos, los del pasado, los del presente y los del futuro, pero son fácilmente refutables. Un solo caso en contra basta para refutar la hipótesis universal. Con que encuentres un solo metal que no se dilate al ser calentado, demostraste la falsedad del enunciado. Pasamos entonces al segundo subtipo, el subtipo 2 de las generalizaciones empíricas es el de los enunciados o de las hipótesis existenciales. Son más modestas que las universales, porque vos no te estás refiriendo a todos los miembros del conjunto sin excepción alguna. Te estás refiriendo a algunos. Algunos metales se dilatan con el calor o existen metales que se dilatan con el calor. Como decía Klimovsky, la forma de puesta a prueba es exactamente inversa o asimétrica con respecto a las universales. Un enunciado existencial es imposible de verificar, pero es fácilmente verificable, porque un solo caso a favor bastaría para verificarlo. Con que encuentres un solo metal que se dilate al ser calentado,
demostraste la verdad del enunciado existencial. Y hay un tercer y último subtipo de las generalizaciones empíricas, que es el de las generalizaciones empíricas estadísticas. Las hipótesis estadísticas marcan una frecuencia relativa entre propiedades. Por eso contienen o suelen contener o bien porcentajes o bien números probabilísticos. Como por ejemplo, en este caso, la probabilidad de que un nacimiento de un ser humano sea nacimiento de varón es de 0,51. Acá se utilizó un número probabilístico, pero lo mismo se podría haber dicho con un porcentaje. Se podría haber dicho, la probabilidad de que el nacimiento de un ser humano sea un nacimiento de varón es del 51%. Sería exactamente lo mismo. Podés usar o un número probabilístico o un porcentaje. Con respecto a las hipótesis estadísticas, lo que dice Klimovsky es que son difíciles de verificar y difíciles de refutar. Sin embargo, la asimetría la marcamos entre las universales y las existenciales, pero tenemos que saber también que existen las hipótesis estadísticas que son muy utilizadas en la ciencia y también en la vida cotidiana, pero en la ciencia particularmente se utilizan mucho. Por ejemplo, se puede decir tal medicamento en el 80% de los casos te cura de la enfermedad X. En el 80%, en el 20% no. Sin embargo, el hecho de que en 8 de cada 10 casos el medicamento funcione hace que probablemente el médico le recete al paciente ese medicamento. Si después no hace efecto, se dará cuenta el médico de que justo el paciente está dentro de esos 2 de cada 10 que no reaccionan positivamente al medicamento. De modo tal que lo que hicimos desde el nivel 1 al nivel 2 fue un salto cuantitativo. ¿Por qué? Porque en el nivel 1 nos referíamos o a un solo objeto o a un conjunto directamente accesible, el de los muestrales. En cambio, en el nivel 2 nos referimos a conjuntos inaccesibles. Esos conjuntos pueden ser universales, existenciales o estadísticos, pero en cualquier caso no agregamos términos que no sean observacionales. ¿En qué nivel va a haber términos no observacionales, términos teóricos? Ya sabes la respuesta, en el nivel 3. En el nivel 3 lo que tenemos es un salto cualitativo, ya no cuantitativo, sino cualitativo, porque en el nivel 3 vamos a contener, o mejor dicho, los enunciados de nivel 3 van a contener al menos un término descriptivo de tipo teórico. O sea que vos podías decir en el nivel 1, el cisne 1 es blanco, el cisne 2 es blanco, el cisne 3 es blanco, y en el nivel 2 dabas un salto cuantitativo y decías todos los cisnes son blancos. Pero en el nivel 3 se da un salto cualitativo porque se agregan términos que ya no estaban presentes ni en el nivel 1 ni en el nivel 2. Y vos podés decir, por ejemplo, el gen Z es responsable de que los cisnes sean blancos. Ahí vos diste un salto cualitativo porque tenés un término novedoso, un término de tipo teórico. Entonces, el nivel 3 se define de la siguiente manera. Los enunciados teóricos deben contener al menos un término descriptivo de tipo teórico. Una vez más, en la etiqueta, enunciados teóricos, nos da la pauta para la identificación. Con que tengas al menos un término teórico, te alcanza para clasificar una hipótesis como de nivel 3 o teórica. Pero a su vez, hay dos subtipos de los enunciados teóricos o de nivel 3. Cuando los términos descriptivos son exclusivamente teóricos, o sea, todos los términos descriptivos son teóricos, no tenés ni uno solo observacional, vamos a decir que la hipótesis es de nivel 3, subtipo puro. Esto ya te lo había adelantado en una diapositiva anterior. Por ejemplo, un átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. Yo ahí te resalté los términos descriptivos en rojo, con rojo. Átomo, término teórico. Protones, término teórico. Neutrones, término teórico. Electrones, término también teórico. De modo tal que vas a decir que la hipótesis es teórica, es de nivel 3, pero además vas a agregar que es de subtipo pura. ¿Por qué? Porque todos los términos descriptivos son teóricos, sin ninguna excepción.
Sin embargo, en la ciencia también va a haber hipótesis que conectan el plano teórico con el plano observacional, que contienen una combinación de términos teóricos y términos observacionales. Y esas hipótesis se van a llamar teóricas mixtas. El segundo subtipo, entonces, del nivel 3 es el de los enunciados teóricos mixtos. Los enunciados teóricos mixtos, como dijimos, contienen al menos un término descriptivo teórico y al menos un término descriptivo empírico. Por ejemplo, el salto de un electrón de un átomo desde una órbita externa hasta otra más interna produce un destello luminoso, produce un haz de luz. Entonces, yo ahí te resalté en rojo los términos descriptivos teóricos, electrón, átomo, órbita externa, órbita interna, y te resalté con azul el término observacional, destello luminoso. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Che, si el electrón salta desde la órbita externa hasta la órbita interna de un átomo, vos lo que vas a ver es un haz de luz, un destello luminoso. Entonces, lo que tenés ahí es una hipótesis que te conecta el plano teórico con el plano observacional. Por eso vas a decir que es teórica, pero vas a agregar subtipo mixta. Cuando eso ocurre, cuando una hipótesis conecta el plano teórico con el plano observacional, esa hipótesis se va a denominar hipótesis teórica mixta o, como agrega Klimovsky, regla de correspondencia o enunciado puente. Todos estos son términos alternativos para denominar las hipótesis teóricas mixtas. Las hipótesis teóricas mixtas también se llaman reglas de correspondencia porque hacen corresponder el plano teórico con el plano observacional, o enunciados puente porque funcionan como puente que conecta el plano teórico, por ejemplo el de los átomos, con el plano observacional, el haz de luz, o como habíamos visto antes, el plano teórico era el de los electrones. Los electrones no se pueden observar, pero si vos ves trazas blancas en la cámara de niebla, indirectamente probás que hay electrones presentes. De modo tal que estamos iniciando un tema muy importante para la metodología de las ciencias y que vamos a ver mucho mejor en el segundo parcial, y es el hecho de cómo se ponen a prueba las hipótesis teóricas. Las hipótesis teóricas, que son las hipótesis más valiosas que contiene la ciencia, se refieren a elementos que son en sí mismos inobservables. Sin embargo, se van a poder poner a prueba a través de lo que vamos a llamar más adelante consecuencias observacionales. Entonces, ahora sí me había apurado en finalizar la clase, se me había ido al final de las diapositivas. Ahora sí, te dejo para que leas el capítulo 4 de Klimovsky, para que reveas la clase, para que mires el PowerPoint que usé como pizarrón virtual de esta clase y que te voy a subir ya mismo al Google Classroom, y que resuelvas los ejercicios de la semana. Vas a ver que el primero de esos ejercicios ya lo resolvimos acá en clase. Resolvete los otros, el fin de semana te voy a subir las claves de corrección, y en próximas semanas entonces ya vamos a ir probando el sistema para el parcial a distancia. Antes del parcial propiamente dicho, reitero, vamos a hacer un simulacro de examen para corroborar que todo funcione correctamente. Así que esta semana te invito a que revises la clasificación de hipótesis de Klimovsky y que la apliques con los ejercicios de aplicación de la semana. Cualquier duda que te surja me preguntás en el tablón de clases y llegando al fin de semana te subo las respuestas como siempre. Chau, gracias por ver la clase y nos vemos el miércoles que viene.